También que no tarden tanto el que se estén en las paradas y en medio de los túneles a veces se quedan mucho tiempo. Siempre que tenemos prisa siempre se tarda mucho en pasar. El avance de los trenes, la logística para el avance de los trenes, porque luego tardan muchísimo desde la salida, entonces tarda mucho en llegar a cada estación. Con tantas las cosas tan caras, aunque está caro el metro, pero pues digo para nosotros, pero pues es lo más económico. Siento que a veces tarda milenios en pasar, entonces se va atascando la gente, bueno, el andén con gente, y entonces de estaciones anteriores igual ya viene llenísimo, entonces es complicado salir, entonces por mucho que quieras salir temprano y llegar a tiempo, no puedes porque como viene lleno es un relajo meterte, entonces te vas atrasando poquito a poquito, y luego que entre estación y estación también se va parando, entonces como es complicado esto. Pues la inseguridad sí, principalmente son los robos frecuentes, los carteristas, que creo que es ya algo muy frecuente, no solamente en esta línea y en todas las líneas, igual en el Metrobús. Hay mucho robo, bueno, te sacan el celular, te sacan la cartera. Un servicio pésimo ahorita ya, lo que están haciendo. Sí, tan solo cuando llueve cómo se inunda abajo, tiene que andar uno brincando. No, está pésimo el servicio. Sí, aquí me ha tocado ver inundaciones fuertes dentro del metro, no precisamente afuera, sino también dentro del metro. Que luego muchos, no se sabe si por las prisas hay muchos que luego se caen las personas, hay muchos accidentes, o por la lluvia también. Que no hay respeto, no ceden el asiento. No lo digo por mí, digo, hay muchas personas que realmente van con niños, mujeres y los hombres en particular, pues están todos sentados, no les ceden el asiento y digo, a final de cuentas esos asientos tienen una finalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias como siempre por acompañarnos nuevamente en la señal de El Heraldo Televisión, en esta mesa que usted conoce muy bien de análisis y debate político para hablar como siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar concretamente del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, que el próximo mes, le recuerdo, el próximo mes de septiembre cumple sus primeros 50 años. Actualmente lo usan más de 5 millones de personas todos los días, pero en un inicio fue creado solamente para trasladar a 3 millones de personas. Lo invito entonces para que se quede con nosotros para hablar de esto y mucho más. Soy Maximiliano Espejel, bienvenidos. Voy a presentar al panel de invitados que tenemos el día de hoy para platicar acerca de este tema, platicarlo, discutirlo, debatirlo. Primero presento de mi izquierda a derecha al diputado Jorge Gaviño. Él es coordinador del grupo parlamentario del PRD y del Congreso de la Ciudad de México. Diputado, buenas noches, bienvenido. Max, buenas noches. Muchas gracias. De mi lado izquierdo también está Daniela Castellano Zamora. Ella es usuaria constante del Metro de la Ciudad de México, lo usas todos los días y prácticamente a todas horas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. De mi lado derecho está Alejandro Palmerín, él es consultor de movilidad urbana. Muchísimas gracias y bienvenido, buenas noches. Gracias. Y finalmente, de mi lado derecho, usted ya lo conoce muy bien, ha participado en diferentes mesas de debate aquí en este espacio, es el ingeniero Ángel Molinero, también autor del libro Situación Actual del Transporte Público en México. Ingeniero, muy buenas noches. Muchas gracias, Max. Bien, planteamos también y escuchamos, usuario, y también usuario. Adelante, sí, muy bien. Escuchamos pues un sondeo a diferentes personas que usan el metro de la Ciudad de México todos los días. El próximo mes de septiembre se cumplen 50 años. En el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se estableció este sistema de transportes. Estaría contemplado para 2.53 millones de personas. Ahora lo usan 5 millones de personas. Está sobrecargado. Los problemas de inseguridad, de movilidad, de retraso, de ambulantaje, de acoso a mujeres, se descomponen las escaleras eléctricas, en fin, siguen siendo permanentes. ¿El gobierno ha cumplido con las expectativas de este transporte público? Sí, no, ¿por qué? Voy primero con usted, diputado. Bueno, pues es un sistema que está rebasado, que fue creado efectivamente para 2 millones, 3 millones de usuarios. Con la línea 12 ya inclusive era para 3 millones 200 mil usuarios. Se están movilizando 5 millones y medio. Evidentemente es un sistema sobresaturado. Tenemos noticia de que es el segundo sistema más saturado del mundo en lo que respecta por metro cuadrado, usuarios por metro cuadrado. El primero es la India, luego la Ciudad de México, y evidentemente los problemas que esto conlleva pues son muy graves.
Vamos a platicar entonces y escuchar el punto de vista de alguien que usa el metro de la Ciudad de México todos los días. ¿Consideras que el gobierno ha cumplido con las expectativas de los usuarios para transportar a tantos millones de personas? ¿Cuáles consideras que son, Daniela, las situaciones a tratar más importantes, las prioridades en el sistema de transporte colectivo metro? Bueno, tengo entendido que la mayoría de los trenes ya acabaron con su vida útil, entonces hacen falta demasiados trenes. También en la línea 2 apenas se dieron, creo, a la línea 1 se dieron 2 trenes y no son suficientes. Entonces yo creo que es un sistema de transporte muy viejo y eso hace que nosotros no podamos movilizarnos con rapidez ni con facilidad. Hablando precisamente de la incorporación de nuevos trenes a la Ciudad de México y en el gobierno de Claudio Sheinbaum, vamos a escuchar justamente a la jefa de gobierno que hace pues un llamado y sobre todo un anuncio acerca de esta inversión de 30,000 millones de pesos para comprar nuevos trenes y además agilizar la movilidad en el sistema de transporte público. Sabemos que es una situación que tiene que ver también no solamente con esta compra de trenes, sino también con la extensión de líneas más allá de las que ya existen. Vamos a escuchar entonces a la jefa de gobierno y regresamos para analizar sus palabras. La inversión que estamos planteando en el metro de la Ciudad de México, que es una inversión que no necesariamente se va a realizar en los 6 años, sino que va a tener distintas formas de financiamiento, sin privatización, distintas formas de financiamiento, es de alrededor de 30,000 millones de pesos en los próximos 5 años, empezando durante este año. Eso significa 30 nuevos trenes del metro, significa un nuevo sistema de pilotaje automático en algunas líneas, significa inversión en ciertas vías. A ver, voy primero con usted, ingeniero Molinero. ¿Coincide con la jefa de gobierno que dice que ya no hay que hacer nuevas ampliaciones de las líneas en el metro, sino nada más invertir en nuevos trenes? ¿Coincide con estas palabras? ¿Sí será suficiente esta medida? Yo creo que se necesita ampliar el metro, pero primero tenemos que atender el mantenimiento. El mantenimiento se ha ido cayendo desde los últimos 20 años tremendamente. El usuario, quien sube al metro ve eso. Tienen los problemas sindicales, las taquilleras, que no me dejará mentir, es un grave problema las taquilleras. Y la foto ahí que está saliendo ahorita precisamente en pantalla muestra los problemas, ¿no? Las taquilleras, las fotografías, las imágenes. No podemos tener sistemas automatizados de venta de boletaje por las taquilleras. Y el gobierno por algún motivo no puede atender eso. Quien usa el metro sabe las colas que hay simplemente para poder pagar para entrar al servicio. Ya deja las colas que se muestran ahí, las aglomeraciones que tenemos. Sí, la saturación, está sobresaturado el metro de la Ciudad de México. ¿Qué opinas al respecto, Alejandro, sobre estos temas que plantea el diputado y el ingeniero? Pues más que nada hemos tomado al metro como nuestro sistema de transporte estructurante, ¿no? El que define los viajes de mayor distancia de la ciudad, y lo que el metro necesita es una red de soporte para esos viajes largos. Tenemos simplemente las imágenes que estamos viendo, es Pantitlán, son estaciones periféricas, gente que vive demasiado lejos y necesita llegar al centro de la ciudad. Lo hace porque el metro es la única forma y la más rápida y la más expedita que hay. La verdad necesitamos una red de soporte de trenes que sean veloces adicional al metro, que satisfaga esta demanda. Estos viajes que vienen desde el oriente, que van al centro, es algo que nuestra ciudad carece. Entonces, cargamos demasiado nuestra red de metro, que está pensada originalmente como hace 50 años para viajes urbanos, viajes de corta y mediana distancia, y los estamos saturando de viajes largos. Ese es el verdadero problema de saturación. Estamos llenando de gente que necesita un viaje de más de 20, 30 kilómetros para una red que está pensada para unos viajes de más de 10 kilómetros. Claro, es correcto. El planteamiento sobre la saturación del metro es evidente, ya lo vemos todos los días, pero los planteamientos sobre una solución todavía no se llevan a cabo. Usted, diputado, fue director del metro de la Ciudad de México en 2013, en la administración de Miguel Ángel, en 2015, durante la administración de Miguel Ángel Mancera. En esa administración se subió de 3 a 5 pesos el metro. ¿Cuál fue el avance que podemos ver o que se puede contemplar después de esa subida o el incremento del metro, que los usuarios aquí en particular no han visto reflejado en este pago extra? A ver, mire, yo llegué al sistema de transporte colectivo en 2015, ya tenía prácticamente 2 años de haber subido la tarifa. La tarifa era necesario subirla, efectivamente,
tuvo que hacerse de esa manera porque estamos hablando de un pasaje que cuesta en realidad $13.50 actualmente. Eso cuesta el pasaje y el pasajero pues está dando 5 pesos actualmente, antes daba 3. De tal manera que el gobierno está subsidiando el pasaje y si no se subsidia, pues entonces estamos viendo cómo se va deteriorando el metro. Un peso que no se meta al sistema de lo que cuesta el pasaje es detrimento hacia el propio sistema. Pero antes se subsidiaba con 3 pesos. En el momento del incremento de 2 pesos, ¿cuál fue el avance? Es la pregunta, ¿cuál fue, digamos, que esta postura para que se mejorara la calidad? Daniela, tú cuéntanos, dinos si tú consideras que es justo el monto que se pagó, el incremento de 2 pesos para el servicio que se recibe y sobre todo si tú viste algún cambio en este incremento desde que lo usas. Pues cambio no ha habido ninguno. O sea, ha habido la línea 12, que sí se nota demasiado como el avance que tuvo y es bueno, o sea, es más rápida y eso, pero de ahí en fuera el servicio sigue siendo igual de malo. Entonces no consideras que es justo y no consideras que de este hecho, incremento... la gente te dice, prefiero pagarte 10 pesos y no importa mientras el metro mejore el servicio. Diputado. No, a ver, había 5 estaciones detenidas en la línea A cuando llegamos, estamos hablando de 2015, 11 estaciones de la línea 12 estaban detenidas, 17 estaciones no funcionaban. Imaginemos ahorita que no funcionen 3 estaciones, no digamos las 16 estaciones que estoy comentando, sino 3 estaciones, era un caos en la ciudad. Sin embargo, ¿para qué sirvió ese recurso? Primero, se reparó lo que es la línea A. Estamos hablando de estaciones que estaban detenidas, 5 estaciones hacia La Paz estaban detenidas. Actualmente son 400,000 usuarios los que usan esa línea. Efectivamente, Pantitlán pues es la más saturada, correcto. Se satura ahí porque estamos convergiendo varias líneas del sistema de transporte colectivo. Ahora, se compraron 11 trenes nuevos. Para comprar un tren se necesitan pasar 3 años para que llegue el primero. Entonces hay que mandar a hacer los trenes, hay que pagar el anticipo de los trenes. Estamos hablando que se pagaron en ese momento el 40% del valor de todos los trenes en pesos y ahorita ya están llegando. No sé cuántos han llegado, pero seguramente son 5 trenes los que han llegado. A diciembre se llegarán los 10 trenes de la línea 1. Y eso se va a ver paulatinamente, o sea, no es un momento que se vea de la noche a la mañana. Sí, está contemplado para 5 años, es el proyecto que la jefa de gobierno estamos hablando de trenes que ya se compraron y que están llegando actualmente. Lo que dice la jefa de gobierno son 30,000 millones de pesos adicionales. Son 30 trenes más. Estamos hablando de 30 trenes más y otros beneficios que va a tener el propio sistema. ¿Como cuáles, por ejemplo, para ponerlo? Bueno, hay que arreglar todas las líneas. Línea 1, 2 y 3, hay que arreglarlas. Hay que arreglar de la línea 1, 2 y 3 todas las subestaciones. Tienen 50 años. Esas subestaciones están, de pronto hay cortocircuitos ya muy graves. Estamos hablando de cables que ya hay que cambiarlos. O sea, es todo el sistema eléctrico. Son 50 años en donde no se le ha dado mucho mantenimiento. Pero hablando de mantenimiento y de las cosas que se tienen que mejorar y concretamente con la situación de seguridad y también del ambulantaje, que es un problema que el gobierno de la Ciudad de México no ha podido erradicar, sabemos que es un músculo social, también es una manera para conseguir votos. ¿No ha querido el gobierno de la Ciudad de México erradicar este problema o no ha podido? Ingeniero. ¿Preguntas? Buena pregunta. Yo creo que el gobierno en ciertos momentos ha hecho esfuerzos, en otros no. O sea, más allá de lo que plantea el diputado, ¿no? O sea, en otras cuestiones. En ambulantaje. Sí. Ambulantaje interno en el metro. Y uno lo observa. Línea 3 del metro. El ambulantaje estaba tremendamente hace 3-4 meses. Hoy en día ha bajado y vuelve a subir. Se nota inmediatamente cuando deja de haber una vigilancia, entran de nuevo los ambulantes. Uno ve hasta tendajos, yo hasta hoy venía subiéndome el Copilco y había un tendajito puesto que nadie estaba usando, pero como llovió, ahí lo tenían para evitarse la lluvia. Entonces, diputado, en esta nueva inversión, además de la infraestructura de comprar nuevos trenes, más allá de los adquiridos, también se tiene contemplado capacitar a las personas de vigilancia de seguridad para evitar los asaltos, el acoso a mujeres, el ambulantaje. ¿Se tiene contemplado también entonces? Sí, bueno, ese programa no lo sé. Digo, pues yo tengo fuera del sistema de transporte colectivo casi año y medio, estoy fuera del sistema.
pero se debe estar contemplando. Es que como en un momento dijo, sí, se tiene contemplado además eso y otras cosas. No, bueno, yo escuché lo que dijo la jefa de gobierno, pero todavía y no lo es así, repetí en sus términos. No lo sé. Yo le puedo hablar hasta el último día que estuve yo como director. Efectivamente, en ese momento se tenía contemplado todo eso. ¿Qué se hizo? Pues es lo que le estábamos comentando. Se renivelaron líneas, se metió cable nuevo en algunas partes, se remodelaron algunas estaciones, se compraron 10 trenes nuevos, están llegando esos trenes. Cuando se compra algo en el sistema de transporte colectivo tarda muchos años en verse. Si la jefa de gobierno los compra en 2 años los trenes, van a llegar inclusive hasta la siguiente administración. O sea, uno hace las cosas no para este momento, sino para el futuro. Y nosotros sabíamos que cuando compramos los 10 trenes que iban a llegar en esta administración. Correcto. Entonces, bueno, finalmente el sistema de transporte colectivo tiene 50 años, es una inversión muy importante, es de las principales inversiones del país y ahora hay que darle mantenimiento. Yo dije en su oportunidad que necesitábamos 30,000 millones de pesos. Yo creo que ahora ya 30,000 millones de pesos no van a alcanzar, ya subió. Pero entonces lo que propone la jefa de gobierno y promete además, dice que con esta cantidad, sí está establecido que en 5 años, con estos 30 trenes y más los que ya fueron adquiridos, va a cambiar y va a mejorar la movilidad de 5 millones a 6,5 de personas. Hay un problema muy serio que yo vi desde hace ya varios meses y lo manifesté así en público. Nosotros teníamos un recurso de 17,500 millones de pesos anuales. Actualmente se dieron 15,500 millones, es decir, 2,000 millones de pesos menos en este presupuesto de este año. Estamos señalando que no les va a alcanzar el recurso. Yo creo que no les va a alcanzar. Ellos dicen que sí, que el dinero es suficiente. Pues no lo sé, pero no lo creo. Pero a ver, entonces en el Congreso se están planteando iniciativas para mejorar no solamente la calidad del transporte colectivo metro, sino movilidad en la Ciudad de México. ¿Se tienen pensadas en el Congreso estas iniciativas? Sí, desde luego. ¿Cuáles son? ¿En qué momento? Bueno, el Congreso lo que hace es aprobar presupuesto y hacer iniciativas. Y nosotros revisamos programas. Los programas que hemos revisado hasta el momento, por ejemplo, del sistema de transporte colectivo, se está revisando, pero no se tiene todavía con claridad en qué van a gastar esos 30,000 millones de pesos que acaba de anunciar la jefa de gobierno. Apenas es cuando se van a empezar a revisar los programas, cuando se lleve a cabo la información correspondiente. ¿Qué opinas, Alejandro? Pues la asignación presupuestal es complicada y siempre se jala de un lado y jala para el otro, ¿no? O sea, pero a lo que los usuarios y los especialistas vemos es cómo se refleja esa inversión en el nivel de servicio. O sea, tenemos quejas todos los días, pero pues la manera de volcar ese dinero hacia el usuario, que es el verdadero cliente, que es el que tiene que ver ese dinero invertido en su satisfacción en un viaje que le sea útil y que sea a tiempo, ese es el punto neurálgico. ¿Cómo transformas ese discurso político de 30,000 millones? Pero una pregunta directa al diputado Gaviño. Sí, sí, nos dicen 30,000 millones alcanza para 30 trenes, pero ¿eso en qué beneficia? O sea, sí, podemos decir, ya no tenemos los 30 trenes que se están cayendo a pedazos en línea 3, que diario falla, diario se queman, se incendian, o sea, es la peor línea de la red, puedo decirlo, asegurarlo, pero necesitamos los usuarios pues verlo, ¿no? Ingeniero. No, yo veo un problema tremendo en cuanto a la seguridad. En cualquier momento va a haber un choque o problemas en los andenes, en las salidas. Ve aquella estación Miscuac y de línea 7 y línea 12, pues no hay cabida en las escaleras para pasar de línea 7 a línea 12. Llega un tren, no lo puede desfogar. De toda la gente que baja, llega el otro y se siguen las aglomeraciones. No han buscado atender ese problema de seguridad. Cualquier día se llevan una sorpresa. No solamente el que la escalera se pare y una persona se caiga, eso es una sola persona. Aquí pueden ser cientos de personas. Cualquier momento nos llevamos una sorpresa por falta de mantenimiento, por falta de adecuación de las instalaciones y pues poca prevención
en caso de accidentes. Entonces, diputado Gaviño, si se tiene contemplado este presupuesto de 30,000 millones, si usted dice que no es suficiente, ¿qué sucederá además de estas situaciones, estos problemas de infraestructura aunados a los problemas de seguridad y también de recondicionamiento de cada uno de los vagones y las estaciones? Mire, hasta donde nosotros nos quedamos, el metro de la Ciudad de México es, y todavía creo que todavía en estos momentos, es un metro muy seguro. ¿Seguro en qué sentido? Que hay seguridad para los usuarios. Hasta donde yo me quedé... ¿Seguridad de integridad física, de que no sufran un accidente? De integridad física, que no sufran accidentes. Yo estuve 2 años, un poco más de 2 años y medio, nunca tuvimos un deceso, una muerte, a causa de una responsabilidad del metro. O sea, sí, la gente en ocasiones lamentablemente se aventaban a las vías a propósito, pero no tuvimos nunca un accidente con responsabilidad del sistema de transporte colectivo, teniendo nosotros un seguro y una cobertura para todos. O sea, se movilizaron miles de millones de personas y no tuvimos un deceso. Ahora bien, hay que privilegiar eso, la seguridad. Número 1, lo que está diciendo Alejandro... Ángel, perdón. Lo que está dando Ángel es muy importante. Tenemos que fortalecer de alguna manera la seguridad de las personas. La dosificación. Pasar de una línea a otra línea. Esto es vital en todos los metros del mundo. Si nosotros vemos que se está llenando ya los andenes, tenemos que cerrar la puerta para que ya no siga ingresando gente. Lo que pasó en una ocasión en las escaleras eléctricas de Pantitlán, precisamente, fue una situación de falta de dosificación, no tanto que fallara la escalera eléctrica. Lo que se vio en los videos fue que la gente seguía entrando, ya no cabía en la parte de arriba, siguió subiendo la gente en las escaleras y entonces finalmente pues empezó a caerse. Y esto fue una caída en cascada, sí, correcto, que es muy peligroso porque finalmente alguien que meta las manos a los peines de la escalera pues puede llevarse la mano. Totalmente. Entonces, esto es una cosa muy delicada. Daniela, ¿consideras si estás de acuerdo con el diputado Gaviño acerca de la seguridad? ¿Tú te sientes segura usando el metro de la Ciudad de México en cuanto a integridad, las cuestiones que comenta el diputado? O sea, me siento segura a que no me voy a morir en el metro, ¿no? Pero es justo lo que está hablando. Ajá, sí. Pero no me siento segura con los demás usuarios y no me siento segura en en el momento en el que hay demasiada gente, yo no me siento segura. ¿Por qué? Porque no sé si me van a aplastar, no sé si me van a tirar al metro, porque a veces ha pasado que mucha gente desgraciadamente se cae porque la empujan, porque justo se llenan los andenes en Pantitlán y es demasiada la gente, pasa más de 1 hora y tú sigues abajo y no avanzas y es demasiado, o sea, escaleras llenas, andenes llenos, trenes llenos, no avanzan. Tengo siguiendo a Twitter como 2 meses y tienen a las 8 de la mañana dicen qué tan fluido va cada tren y dice que se supone que tiene 3 minutos de retraso. Eso no es cierto. O sea, por ejemplo, hoy decía que tenía 3 minutos de retraso y estaba súper lleno y cada uno tardó 20 minutos en salir. O sea, no lo actualizan, no sé si se fijan en lo que realmente sucede, pero no pasa. Y entonces, en ese momento es cuando la gente entra en pánico, porque he visto muchas usuarias que empiezan a gritar de la desesperación, de que no saben si las van a aventar, porque al final no te subes al metro porque quieras subirte, sino porque te suben. Entonces, ¿no es una cuestión, diputado Gaviño, esa de seguridad, no sobresaturar esas líneas, los vagones, tener establecido que la gente que está regulando la entrada y la salida de los usuarios debería estar capacitada o que los vagones, los andenes tengan, no sé, un sistema de báscula, de carga, como los elevadores, para no incorporar a más gentes? ¿No sería considerado óptimo, pertinente este programa? Sobre todo porque estamos hablando de algo que afortunadamente no ha sucedido, un problema de seguridad, de un accidente. Pero está en la cuerda floja, con esta situación, está a punto de que suceda, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, además, bueno, no sé, omitiste el problema del acoso en el metro, ¿no? Claro. Que es otro tipo de seguridad, sí, o sea, hablando nada más de la seguridad en cuanto a infraestructura, sí, como plantea el diputado. Pues sí, o sea, va a suceder, o sea, no es que no suceda, ¿no? Pero tenemos estaciones donde... Pero ¿no ha sucedido entonces de milagro? ¿No ha sucedido porque es una coincidencia, ingeniero? ¿No ha sucedido porque sí está bien planteado
sistema de infraestructura de seguridad, o por qué no ha sucedido? Que afortunadamente sí, tenemos que contar con eso. Pues por milagro, diría yo. Es un milagro, Realmente. entonces no está de acuerdo con el diputado de que está bien. No, definitivamente una disculpa, pero creo que el metro tiene un problema de seguridad, un problema de mantenimiento terrible que no han atendido, que se ha olvidado y que cualquier momento tenemos Pantitlán, tenemos Mixcoac, tenemos muchas estaciones, no solo uno. Indios Verdes, 80,000 pasajeros a la hora que llegan. Eso pues es una barbaridad, se dosifica muy bien, perfecto, pero hay momentos en que es rebasado. Y es nada más ver las fotografías que pasaron hace un momento, ir, usar el metro. Muchos funcionarios no usan el metro, están en el transporte. ¿Usted lo usa? Yo sí. ¿Lo usas? Y yo he sido funcionario. ¿Usted lo usa, diputado? Sí, lo uso todavía. Cuando estaba yo director lo usaba diario. Era una indicación inclusive con todos los servidores públicos que lo usaran. Tenían cada uno una estación encargada. Se usaba. Y reitero, no es un asunto de esperar milagros, porque yo no creo en los milagros. Finalmente, hay que hacer dosificación. Hay que tener un mantenimiento correctivo, predictivo diariamente. El sistema es un sistema que está rebasado, pero que tenemos que mantenerlo porque es vital para la movilidad en la ciudad. Imaginemos un día sin metro. Un día sin metro en la ciudad. No se detiene en la Ciudad de México. O sea, se paraliza. Entonces, hay que invertirle. La jefa de gobierno ya anunció que, aparte de lo que se le da anualmente, le va a meter 30,000 millones. Yo creo que hay que hacerlo de inmediato. Y hablando de temas de movilidad, también uno de los planteamientos de la jefa de gobierno es establecer estas tarjetas en donde se pueda usar el metro colectivo, el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, el Metrobús, el cablebús, este nuevo proyecto, y además también diferentes maneras para que la movilidad de la Ciudad de México esté en constante metamorfosis, se le puede decir así. Pero bueno, vamos a retomar después en una pausa que haremos en un momento, la situación sí de la seguridad, del acoso a mujeres, de la seguridad de los asaltos que se viven diariamente en la Ciudad de México. No hay seguridad absoluta, no hay seguridad suficiente para que se pueda erradicar esta situación. Vamos a hacer una pausa, como les digo, después vamos a enlazarnos completamente en vivo y en directo con nuestro compañero Israel Lorenzana, que tiene sondeos ahí precisamente en alguna de las estaciones del metro, y seguimos analizando este tema de movilidad en la Ciudad de México. Volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate del Heraldo Televisión. Estamos planteando las soluciones y los conflictos que existen en el metro de la Ciudad de México. Y recuerdo a los invitados que tenemos. Está el diputado Jorge Gaviño, él es coordinador del grupo parlamentario del PRD del Congreso de la Ciudad de México. También está Daniela Castellanos Zamora, ella es usuaria del metro de la Ciudad de México todos los días. Alejandro Palmerín, consultor de movilidad urbana. Y el ingeniero Ángel Molinero, autor del libro Situación Actual del Transporte Público en México. Vamos a hacer en este momento un enlace, si les parece bien, con mi compañero Israel Lorenzana. Él se encuentra en la estación de Ciudad Azteca, está haciendo algunos sondeos, además del que Gabriela nos ofrece, para saber exactamente qué es lo que opina la gente sobre el uso del transporte público colectivo de la Ciudad de México. Vamos a escucharlo. Adelante, Israel. Buenas noches. Max, muchísimas gracias, un gusto saludarte, y efectivamente nos encontramos ubicados aquí en la línea B del metro, la estación Ciudad Azteca.
esta que corre del Estado de México con dirección hacia la CDMX. Y efectivamente, las autoridades del sistema de transporte colectivo Metro han dado a conocer que ya es insuficiente este sistema para trasladar a miles y miles de personas que todos los días utilizan este sistema de transporte colectivo para desplazarse en las diferentes alcaldías de la ciudad. Nosotros platicamos con algunos usuarios, vamos a escuchar lo que nos dijeron. ¿Qué más que pues, si metieran más trenes, o sea, mejor servicio? No, pues ya es insuficiente. Desde las 6 de la tarde ya no hay espacio para brincarse Papatitlán, ya no hay. Pues Max, así las cosas, a esto hay que sumar también pues todos los desperfectos y las fallas que sufren los trenes y por supuesto también las vías en las diferentes estaciones, así que bueno, pues nosotros por supuesto vamos a estar muy al pendiente. Gracias, Israel, buenas noches. Bueno, es un sondeo corto, pero sí, de los sondeos y de las opiniones que hemos escuchado, pues no he visto a una sola persona diputada que diga que es un sistema impecable, que es un sistema en el que están contentos, que es un sistema que ven progresando, sino todo lo contrario. Son quejas continuas y permanentes acerca de lo que se está viviendo. ¿Cómo establecer entonces soluciones a partir de esta demanda tan álgida que ha estado haciendo la ciudadanía durante muchos años? Inversión. Necesitamos inversión adecuada. Necesitamos crecimiento del metro. Yo pienso que no se debe detener el metro, es un error. Se detuvo muchos años el crecimiento del metro. Fuimos en el mundo primero pioneros en hacer un sistema como en esta clase de suelo. Era un suelo muy complicado, un suelo lacustre, un suelo muy complicado. Sí. Aprendió el mundo a hacer metro como en México hace 50 años. Y después llegamos a ser, pues digamos, campeones en lo que respecta a un mes, 1 kilómetro de metro. Un mes, 1 kilómetro de metro. O sea, era una velocidad impresionante la que llevábamos. Y de pronto se detuvo. Dejamos de construir metro y... ¿Se detuvo por el crecimiento demográfico que hubo en la Ciudad de México? Decisiones políticas, decisiones económicas. No lo sé realmente, pero fue un error. Finalmente tendríamos que seguir construyendo metro. Y actualmente deberíamos estar construyendo metro, más líneas. Es una salida ecológica. Entonces no está de acuerdo en este caso con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que dice que no es necesario más líneas, sino nada más adquirir estos 30 nuevos vagones, y con eso se extendería a 500,000 los usuarios que se tienen contemplados de estos 5 millones y medio que se tienen actualmente. No se va a poder aumentar sin problemas el número de usuarios. Estamos ya sobresaturados, necesitamos más trenes efectivamente, necesitamos nuevos pilotajes automáticos, necesitamos que en la línea 3 se resuelva el problema, se va a ir resolviendo paulatinamente. Ahora que llegan los trenes nuevos a línea 1, se liberan trenes que son similares a los de la línea 3 y vamos a poder tener más parque vehicular en lo que respecta en la línea 3. El problema es de que si no tenemos simultáneamente todo esto, no mejoran las líneas. Es una red. El sistema de transporte colectivo es una red. Entonces, si falla una línea, van a fallar las demás. Entonces, ustedes lo saben, o sea, cuando de pronto la línea 1 tiene problemas o la línea 3 tiene problemas, a la media hora se empiezan a afectar las demás líneas. Nadie ha tocado todavía el tema sobre el crecimiento demográfico de esta ciudad, que precisamente por esas situaciones está rebasada. ¿No consideran eso una alternativa, una solución también que se pueda plantear dentro del Congreso para que no solamente no se sature la línea del transporte colectivo metro, cualquiera de las líneas, sino la movilidad en general de la Ciudad de México, y que además tiene otras afectaciones como la contaminación, como la contingencia y situaciones de las cuales ya somos víctimas todos los días los capitalinos, diputado, ingeniero? Bueno, el crecimiento, hay que entender que la Ciudad de México, lo que es la Ciudad de México, realmente su crecimiento más o menos está contenido. Donde está creciendo es el Estado de México, y el Estado de México es donde no tenemos metro. Entonces, pero viajan, corríjame si me equivoco, 12 millones de personas del Estado de México a la Ciudad de México diariamente. Sí. No, viajan alrededor del 10%, 2 millones. O sea, la población del Estado de México sí es alrededor de 11 millones, a la zona metropolitana. Pero la cantidad de gente que se mueve, recuerdo la encuesta Origen de 2017, representa un 10% de esa población, alrededor de 2 millones de personas. Pero lo que yo quisiera es seguir el comentario de Alejandro en cuanto a lo que tenemos que desarrollar en este momento son estas líneas de ferrocarril interurbano. La de Chalco, por ejemplo, está la que va hacia Villa de las Flores, lo que se está haciendo de México-Toluca.
Toda esta, el suburbano es un ejemplo. Tú súbete al suburbano, pregunta a la gente y la opinión es completamente diferente. Opina, qué buen servicio, carros anchos, más amplios, no saturados. Un sistema no lo tenemos que diseñar a capacidad como lo estamos haciendo hoy. Y también hay que entender una cosa importante. Tenemos cierto intervalo, cierta distancia entre los trenes que no podemos rebasar por razones de seguridad. 90 segundos. Podemos hacer a lo mejor 80, apretarle un poquito, pero va en detrimento de la seguridad. Entonces también no podemos meter todos los trenes que queramos, porque entonces ya hacemos una cadena sin fin, que no es posible, ¿no? Claro. Entonces eso es una parte técnica, si quieres, a lo mejor algo compleja para entender así, pero hay cierto límite en el número de trenes que podemos meter. Línea 3, línea 1, están alrededor de ese límite, me podrá corregir en Ahora, en cuestiones de seguridad, de acoso a mujeres, de seguridad de asaltos, ¿has tenido algún incidente? Bueno, creo que hasta la pregunta es necia. ¿Cuántos incidentes has tenido en la vida que has usado hasta el momento en el metro de la Ciudad de México, Gabriela? Asaltos nunca. Y acoso, sí, varias veces. ¿Cuál es la peor experiencia que has tenido? La peor experiencia fue ver que a una amiga, una persona le eyaculó en su pantalón. ¿Cómo solucionar ese problema entonces, diputado, de la seguridad? Hablamos ya de la seguridad, que diariamente la inseguridad se vive en el metro de la Ciudad de México. Dentro de esta infraestructura, dentro de estos planteamientos en el Congreso, estas iniciativas, se tiene también planteado capacitar a personal de la Secretaría de Seguridad Pública para que integre también en diferentes puntos y en diferentes estaciones estos grupos sin nutridos de elementos de seguridad que atiendan esta demanda. Necesitamos más vigilancia, necesitamos más cámara dentro de los vagones, que es muy importante. No se tienen cámaras dentro de los vagones, salvo en algunas, digamos, algunos vagones de la línea 12. Va a haber, mira, el problema básico es el hacinamiento. Ese es un problema. Yo decía, el metro en México es un metro seguro. Tan es así que a las 5 de la mañana que empieza el servicio, la gente afuera de las estaciones, digamos, 4:30 ya están silbando, ya están tocando ahí para que les abran, porque se sienten inseguros afuera y se sienten seguros adentro. Evidentemente, la gente está más segura en el metro que afuera. Sin embargo, el problema de hacinamiento va a seguir siendo un problema. La línea, se comentaba hace un momento del tema de México-Toluca, va a ser un problemón si no hacen algo desde ahorita. Ahora que empieza a funcionar el México-Toluca, van a llegar a la estación Observatorio. En la estación Observatorio se tienen la línea 1 y va a tener la línea 12. Todavía no se tiene la línea 9, se debería estar conectando también ahí. Si no se hace rápido todo el sistema y se compran los trenes ya, desde hoy, el problema va a ser que va a llegar muchísima gente a Observatorio y va a estar peor que en Patitlán, porque no se tiene la infraestructura todavía. Solamente hay 30 trenes en la línea 12. Cuando llegue esa conexión de Observatorio con México-Toluca, vas a necesitar por lo menos 6 trenes más y no se tienen en este momento. Y si no se tiene en este momento, vas a sobresaturar la línea 12 y al rato la línea 12 va a ser un problema como la línea 3 o todavía como la línea 1. ¿Qué opinas de esta ampliación de la línea 12, Alejandro? Pues es una medida, son paliativos, ¿no? O sea, y además es a un paso lentísimo. Llevamos casi 5 años construyendo 4 kilómetros de metro. Es un poco ridículo comparado con otras ciudades del mundo que construyen metros, líneas simultáneas. O sea, realmente el crecimiento de la red está muy por debajo del crecimiento, como lo comentabas anteriormente, el crecimiento de la ciudad y como lo comentaba el ingeniero Molinero. También tenemos un problema de crecimiento en la periferia y una escasez de trabajo. O sea, el metro tiene un servicio que a la mañana todo el mundo quiere ir al centro, pero en la dirección contraria va vacío. Entonces, el diagnóstico, el pronóstico para el metro en la Ciudad de México en un corto, mediano plazo de 4 o 5 años, que es lo que está estableciendo la jefa de gobierno, no es prometedor. No es prometedor y sobre todo por el tema de la ciudad y lo que aquí se comentaba. En la Ciudad de México ya es expulsora de población, sobre todo en las delegaciones centrales. La gente se está yendo hacia las orillas y hacia el Estado de México. Y entonces, si no se tiene un plan urbano en este sentido,
pues no se va a solucionar el problema, se va a agravar el problema, porque no estamos trabajando hacia el crecimiento que se está viendo. Entonces, yo creo que tenemos que replantear el problema del metro, desde luego, pero del crecimiento urbano también. Ingeniero. Definitivamente concuerdo. Yo creo que hace falta organizar, y aquí no siento que sea el Distrito Federal, la Ciudad de México, perdón, el problema del crecimiento se está dando en el Estado de México. El problema de la conectividad, de la comunicación, es en el Estado de México. Vienen acá, sí, definitivamente, saturan las líneas, pero es parte porque no está una red integrada en ese sentido. Lo que se ha venido hablando de no tener una autoridad metropolitana es un aspecto muy, muy importante para poder resolver un problema en conjunto. Entonces, dentro de este planteamiento sobre infraestructuras nuevas que le den movilidad, que le den un futuro, sí, con certidumbre al metro de la Ciudad de México en conectividad con el Estado de México, ¿se tendría que contemplar en nuevas administraciones, diputado, esa conectividad al Estado? Sí. ¿En qué momento podemos pensar que eso va a suceder o va a ser una realidad? ¿Por qué no se ha planteado en el Congreso? Yo pensaba que se venía esta planeación y esta estructura y estas acciones concretas precisamente con México-Toluca, observatorio, ampliar la línea 9, conectar la línea 9 a observatorio, de tal manera que tuviéramos observatorio conectado con la línea 12, pero con suficientes trenes. La línea 12 puede crecer bastante todavía, porque podemos meter hasta 10 trenes más. Sí. Y entonces esto va a solucionar muy rápidamente el problema. Sin embargo, no se han comprado los trenes, no se está trabajando la línea 9 a conectar observatorio. La línea 9 es muy interesante porque va a ser paralela a la línea 1. Entonces salen de Pantitlán y llegan a observatorio. La línea 9 sería también salir de Pantitlán, llega a observatorio. Y esto ayudaría muchísimo al flujo. Y entonces, ¿por qué no se contempla justamente esa conectividad de la Ciudad de México con el Estado de México en estos nuevos planteamientos sobre mejora de la calidad del servicio de transporte colectivo? Bueno, se está planteando, sí, hay un programa, pero no se están accionando, los presupuestos no van por ahí. En este momento los presupuestos no están planteados para esos crecimientos. ¿Tendría que involucrarse el gobernador del Estado de México para que este programa se pueda llevar a cabo? ¿O simplemente está cruzado de brazos viendo a ver qué sucede si lo resolvemos nosotros aquí en la Ciudad de México, Alejandro? Pues prácticamente eso parece, ¿no? O sea, es muy importante lo que comentábamos, un plan de trenes suburbanos. O sea, tenemos casi 50 años planeando trenes suburbanos que nos conecten rápidamente las periferias con el centro, pero solo hemos hecho una línea, la de Cuautitlán a Buenavista. Y como decía el ingeniero Molinero, o sea, qué diferencia de servicio. Necesitamos muchas más líneas y eso solo se logra con una inversión muy potente de la federación, de los 3 niveles de gobierno y una autoridad metropolitana que se encargue de esto. En concreto, entonces, tendría que haber una alianza, una coalición entre el Estado de México y la Ciudad de México para que este problema, más allá de la inversión de infraestructura de nuevos trenes, se lleve a cabo sobre este desplazamiento de tantos 2,5 millones, 3 millones de personas diariamente al Estado de México. ¿Cómo plantear entonces esa propuesta en el Congreso? Lo que aquí se ha dicho, una revisión con los 3 niveles de gobierno, desde luego la federación. El metro creció muy rápido cuando la federación estaba atrás. Es decir, cuando todo el Estado mexicano estaba atrás del metro. Pero complicadísimo con esta coyuntura de que el gobierno del Estado de México es PRI, lleva siendo PRI toda la vida, creo que desde que mis abuelos son niños. Y en la Ciudad de México es Morena. ¿Cómo generar este diálogo entre estas dos entidades? No es una cosa de ideologías, es una situación de movilidad urbana y que las ideologías pues no tienen nada que ver en este sentido. Pero siempre es una cuestión de partidos, ¿no, diputado? Siempre. Pues siempre ha sido así, lamentablemente, pero en estos momentos yo creo que además hay una oportunidad, porque nuevamente se alinearon la Federación y la Ciudad de México con un mismo partido, es Morena el que está en este sentido, y entonces yo creo que ahora sí puede haber un apoyo real de la Federación hacia la movilidad de la Ciudad de México. Y desde luego el Estado de México, con estas situaciones que hemos mencionado, tendrá que entrar necesariamente, aunque no quiera, porque finalmente es un esquema de movilidad en donde viene muchísima gente a trabajar a la Ciudad de México y luego va a dormir al Estado de México muchísima gente. Entonces, sí. La movilidad es una y no tiene nada que ver la ideología política. Ahora, aunado a este problema, se viene la temporada de lluvias, que ya es inminente, ya la tenemos prácticamente aquí. Cada año
diferentes estaciones de la Ciudad de México se inundan, se paralizan, dejan de dar servicio y los usuarios son los afectados como siempre. ¿Cómo resolver también este problema sobre la no planeación de la afectación de las lluvias en bueno, el sistema no sé lo que está haciendo actualmente, reitero, no tengo noticias, pero lo que nosotros hicimos, resolvimos un problema de inundación muy grave que se daba todos los años de una manera muy importante en La Paz y en Los Reyes. En esas dos estaciones se resolvió el problema. ¿Qué hicimos? Pues metimos cerca de 2 kilómetros de un tubo especial de diámetro muy importante con un cárcamo de bombeo que llevaba al río de la Compañía todo el drenaje pluvial de estas dos estaciones. Sin embargo, hay un problema muy serio en lo que es Ermita Zaragoza. Lo que es Ermita está un problema muy serio. Va a haber inundaciones ahí, se va a inundar el sistema otra vez. ¿Ya se tienen entonces contempladas? Pues sí, lamentablemente, pero el problema es de que todavía que yo no conozco un programa que esté sacando esta agua, que va a llover muchísimo, va a bajar el agua de los cerros, se va a llegar a Ermita y se va a inundar el metro otra vez. ¿Tú vies este problema? Me quiero imaginar, lo has vivido en diferentes ocasiones, Gabriela. Sí, la diferencia, bueno, sí se nota la diferencia, porque antes yo recuerdo justo que era de Peñón Viejo a Santa Marta, te tardabas 1 hora en desplazarte. O sea, también me ha pasado que se inundaba y te bajaban y la gente tenía que caminar entre Zaragoza, agua sucia. Sí. Entonces, yo creo que, o sea, sí se tiene contemplado, y algo que pasó que le ayudó mucho al metro, que no es suficiente, es que del otro lado está el Mexibus. Entonces, eso ha hecho que la gente se desplace para allá. Pero justo caemos como en lo que acaban de mencionar, que no hay una alianza entre el Estado y entre el distrito. Entonces, la Ciudad de México, ajá, justamente eso es lo que hace que como no hay suficientes trenes, tampoco del Mexibus, que se acaba de inaugurar hace pocos años, y llegan y no es suficiente y están sobresaturados, y esa gente que viene sobresaturada desde allá viene aquí. Entonces es un problema total siempre, porque ninguno de los dos se pone de acuerdo, ni siquiera la gente está capacitada. No digo que la gente que maneja el metro no esté capacitada, no, sí. Lo está, obviamente, pero la policía preventiva no, la gente que auxilia no. O sea, eso es lo que pasa, que nosotros corre el peligro las personas, que al mismo tiempo todo se atrase. O sea, ahora que vengan las lluvias, que se supone que va a llover más, va a ser un problema, porque no solo nos vamos a atrasar, últimamente hay problema de luz en la línea 9. Ha habido cortes de luz y se para totalmente la línea, y ahí es cuando pasa que todos se van a la línea 1. Y ahí es un problema también. Entonces, si no va a servir y se va a inundar, va a ser un caos. Siempre va a seguir siendo un caos, porque no hay una organización, ni siquiera, es muy difícil controlar el flujo de gente que viene. Por ejemplo, viene gente de Nezahualcóyotl y de Chimalhuacán, que son municipios muy, muy grandes. Entonces, es demasiada la gente prefiere utilizar estos transportes, aunque sean saturados y porque son más rápidos que una combi o un autobús más seguro. Entonces la gente prefiere desplazarse por ahí, pero resulta ser un caos. Y entonces, pero además es más barato y tiene mejor servicio. Sí, ¿Cómo nos podemos explicar eso? Pues es más rápido y más barato. O sea, por más que le busques, es más rápido. ¿Por qué viaja uno en el metro? Pues es más barato y es más seguro. Sí, o sea, te sientes seguro, pero porque justamente no te vas a subir a una combi y te van a encañonar, que era lo que pasó ayer, que hubo una movilización por taxistas y por gente de transporte público, y dices, bueno, se están peleando, pero no me vendes un mejor servicio. En este caso, el problema tal vez del metro es que tiene un subsidio que a lo mejor no le da lo que tiene el suburbano, que la gente prefiere pagar, no importa si pagas 30 pesos, es un servicio que en 10 minutos vas a estar de Cuautitlán a Buenavista, seguro. Pero además no está saturado. Mira, sí, no, para nada. El urbano es un tren muy similar al de la línea 12, pero además no está saturado, está subutilizado. Todavía podrías ir muchísima más gente en esos trenes. Sí. Y es más caro, o sea, no tiene ese subsidio que tiene, que aún así está subsidiado todavía.
Tiene un subsidio corto, pero sí lo tiene. Sí. Pero el del metro, pues si te cuesta 12.50, 13 pesos y pagas 5 pesos, el resto lo tiene que poner el Estado y no lo está poniendo completo. ¿En dónde está ese dinero entonces, diputado? No, bueno, es que no lo está poniendo, no lo están metiendo. Te cuesta 12.50, 13 pesos el servicio. Pero también Pagan es la 5 pregunta, pesos. no lo está poniendo. ¿En dónde está? El ¿En dónde lo están gobierno, invirtiendo? el gobierno pone 5 pesos más. El gobierno pone 5, el usuario pone 5, son 10 pesos. Sí, faltan pero dos. realmente faltan 2.50 que le tienes que meter y si no se va a deteriorar. O sea, el problema no es el subsidio per se, o sea, todos los sistemas de metro del mundo tienen un subsidio. El problema es de dónde obtenemos los recursos para el subsidio. Quitamos la tenencia. Exacto. La tenencia eran miles de millones de pesos que podrían irse directamente al metro. ¿Y qué? Estamos premiando la movilidad. Pues si tienes un coche y te estamos premiando por tener un coche y no pagar tenencia, en demeritando el subsidio del metro. O sea, esos recursos que dices de dónde vienen, pues podrían venir de la tenencia. Pues se ve mal políticamente porque, pues, sí, no sé, o sea, pero al final de cuentas son asuntos políticos. son asuntos y el subsidio no es malo. El punto es No, al de contrario, es dónde bueno. viene el subsidio y la respuesta está ahí. Ingeniero. No, definitivamente, si queremos un buen metro y queremos un buen transporte, hay de dos sopas, o una tarifa real o un subsidio. Entonces depende, es una decisión política, ¿no? ¿Una tarifa real sería cuál? En el metro, yo tenía el dato de 6 pesos, aquí hablan de 13.50, que bueno que han bajado los costes. ¿Qué opinas? Son muy altos los costos. En el Metrobús, el costo ahorita de operar debe estar sobre los 9 pesos. ¿Estás de acuerdo a que se incremente 6 pesos, dado que cuando se incrementó de 3 a 5 pongan pesos? un servicio como el suburbano. Si me ponen un buen servicio, sí, porque Es una eso. combi te cobra 14 pesos por un mal servicio y por inseguridad al 100%. Pero no se estaba esperando eso con el incremento en su administración de 3 a 5 pesos, diputado. No, pero a ver, yo le reitero, cuando llegué yo estaba el aumento. Sí. Ya estaba el aumento, o sea, porque es que pareciera que yo lo puse. No, ya estaba, ya tenía 2 años, año y medio ya tenía el aumento. Sí. No. El tema es de que el aumento no es, fue marginal. El costo del boleto del metro es mucho más caro de lo que se dio y la gente no lo acepta. O sea, hay que hablar claramente. O sea, la gente todavía dice, es que es muy caro. No es caro. Sin embargo, el gobierno debe de ponerlo. Yo también estoy de acuerdo. O sea, finalmente, a ver, vamos hablando claramente. El segundo piso del periférico. ¿A quiénes benefició? Sí, a los automovilistas. ¿Y qué porcentaje de automovilistas? Aquí hay expertos. ¿Qué porcentaje de automovilistas hay en la Ciudad de México? 3% aproximadamente. El 80% de la movilidad en la Ciudad de México se mueve en transporte público. Esto quiere decir que el 20% de la gente son los que tenemos carro. Y estos segundos pisos beneficia solamente al 20% de la población. Es correcto. Y se metió muchísimo dinero en el segundo piso. Si se hubiera dejado o un carril acotado en el segundo piso para transporte público, o lo hubieran invertido todo eso al metro para hacer más metro, entonces otra cosa sería de la ciudad. Pero estamos hablando del planteamiento de, en ese entonces, el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, que sí estimuló el uso de los vehículos por la construcción de los automóviles por la construcción del segundo piso, y ahora no es una discrepancia el hecho de que se esté dando todavía privilegios a los automóviles y no al transporte público. Pues eso es lo que yo digo, exactamente. Entonces no hay congruencia. Entonces, queremos beneficiar al transporte público, hagamos transporte público. Metrobús, metro, cablebús, si ustedes quieren, todo lo que sea transporte público. Y vamos a dejar sin incentivos el transporte privado. En un carro va 1.2, 1.3 personas por vehículo. Es correcto. Movemos toneladas de fierros para mover 80, 90 kilos de una persona. Eso es lo que está pasando en la ciudad y está contaminando todos los mantos freáticos, estamos contaminando todo el ambiente. Es un problema muy serio. Sí, definitivamente, y sabemos que falta muchísimo, pero entonces si esos son los planteamientos, quiere decir que queda muchísimo todavía por trabajar. No le va a alcanzar a la administración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para cumplir con estas expectativas, entonces. Definitivamente, en 6 años no va a solucionar el problema de transporte. ¿En cuánto tiempo consideran que sí sería viable para...? Es muy difícil decir, todo Pero depende primero, de lo que le inyectes a la inversión. Si se inyecta como en la época de Jan González, pues a lo mejor se puede lograr resultados relativamente en corto tiempo, pero era cuando se construían 8 kilómetros
por año de metro, cuando se reestructuró una red ortogonal, cuando se hizo una red alimentadora, cuando se puso un abono de transporte, cuando se tenía un sistema integrado de transporte. En esa época se creó, se perdió después por diferentes razones, pero el esfuerzo se ha hecho y se puede hacer, pero es cuestión de dinero, cuestión de realmente... Y de un programa. Porque un programa, no hay plan. Max, ¿cuánto tiempo vamos a tardar? Bueno, a ver, primero, ¿vamos en el camino correcto o no? Para empezar a platicar. Segundo, ¿qué velocidad llevamos en ese camino? Yo te diré en cuánto tiempo vas a llegar. Pero si vas para el otro lado, ¿en cuánto tiempo vas a llegar? Pues nunca. Correcto, entonces dejamos como conclusión simplemente que se necesita más presupuesto, infraestructura, acuerdos de movilidad también entre el Estado de México y la Ciudad de México, también programas que integren a la Secretaría de Seguridad Pública para que termine con estas situaciones del ambulantaje, de la seguridad, de los acosos, etcétera, y sobre todo el planteamiento más años rápidamente. Nada más la palabra un momentito. Hay un plan maestro del metro de 1997. Vence en 2020. Vamos, si le parece bien, nos van a cortar el aire, ingeniero. Lo dejamos abierto para seguir hablando sobre movilidad, porque es un tema que me parece importante también dejarlo ahí e invitar a la gente a que siga participando con nosotros. Nos vemos mañana en punto de las 9 de la noche en otra edición de Debate Político. Buenas noches.